La noche era espesa, pesada. El aire se sentía estancado, presionando contra su piel. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. Comenzó sutilmente, un cosquilleo en la nuca. Luego, un miedo creciente, extendiéndose como una mancha. Algo andaba mal, terriblemente mal. El sueño llegó, pero no el consuelo. Sus sueños eran turbios, llenos de sombras que se retorcían y giraban. La sensación de ser observada seguida se intensificó. Entonces, el terror comenzó. La habitación estaba completamente oscura. Una oscuridad tan completa que se sentía como una presencia física. No podía ver, no podía moverse, no podía respirar. El peso en su pecho se intensificó, exprimiendo el aire de sus pulmones. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un frenético redoble de terror. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse. Se arremolinaban y se fusionaban, tomando forma. Grande, corpulenta, amenazante. Se levantó de los pies de su cama, una figura nacida de la oscuridad. El terror, agudo y frío, la atravesó. Intentó gritar, pero ningún sonido escapó de sus labios. Su voz estaba atrapada, encerrada dentro de su cuerpo paralizado. La figura se acercó, su forma solidificándose. El miedo era ahora algo vivo, arrastrándose sobre su piel, filtrándose en sus huesos. Venía por ella. No había escape. Estaba completamente sola, a merced de lo que acechaba en la oscuridad. El peso en su pecho se volvió insoportable, una presión aplastante que amenazaba con sofocarla. La figura estaba más cerca ahora. Podía sentir su presencia, sentir el frío que emanaba de ella. Era alta y esquelética, envuelta en sombras que se aferraban a ella como una mortaja. Sus bordes eran indistintos, apareciendo y desapareciendo. El aire se volvió más frío, denso con un olor a metal, empalagoso. Olía a descomposición, a muerte. El miedo la ahogaba, un sabor amargo en su boca. Quería cerrar los ojos, bloquear la visión de la criatura, pero no pudo. Sus párpados estaban congelados, mantenidos abiertos por una fuerza invisible. Se inclinó sobre ella, su forma borrando la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. La sombra de su cabeza era enorme, oscureciendo su vista. Podía sentir su presencia cerniéndose sobre ella, un peso sofocante que la presionaba. Entonces se movió. Su cabeza se inclinó hacia abajo y los vio. 2 puntos de fuego, ardiendo en el corazón de la oscuridad. Ojos que ardían con una luz profana. Ojos que miraban fijamente su alma, viendo todo, sabiendo todo. Los ojos la mantenían cautiva, ardían con un fuego infernal, atravesando la oscuridad, viendo hasta los recovecos más profundos de su ser. Estaban llenos de un conocimiento antiguo y maligno, un conocimiento que la helaba hasta la médula. Estaba atrapada, su cuerpo una prisión, su mente un campo de batalla. La criatura se alimentaba de su miedo, haciéndose más fuerte con cada oleada de pánico que la recorría. Su presencia era un peso sofocante, aplastando su espíritu, robándole el aliento. La habitación parecía encogerse a su alrededor, las paredes cerrándose. El aire se volvió denso y pesado, lleno del hedor a descomposición y el sabor del miedo. Se estaba ahogando en la oscuridad, arrastrada hacia el abismo por la mirada malévola de la criatura. No había escape, no había esperanza. Estaba completamente sola, a merced del demonio que había invadido sus sueños. Era una criatura de puro terror, una pesadilla con forma, y estaba allí por ella. Los ojos eran todo lo que podía ver. 2 brasas ardientes en el corazón de la oscuridad, fijos en ella con una intensidad inquebrantable. Parecían penetrar en su alma, despojándola de sus defensas, exponiendo sus miedos más profundos. La mirada de la criatura la mantenía cautiva, paralizándola de terror. No podía apartar la mirada, no podía parpadear, ni siquiera podía gritar. Estaba atrapada en su mirada, una víctima indefensa atrapada en la red de su atención malévola. Los ojos palpitaban con una luz infernal, un latido rítmico que hacía eco al frenético latido de su corazón. Parecían atraerla, invitándola hacia el abismo.
prometiéndole el olvido. Sentía que se deslizaba, su agarre a la realidad se aflojaba. La criatura se alimentaba de su miedo, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Era un parásito, drenando su fuerza vital, dejándola débil y vulnerable. Y ella era incapaz de detenerlo. Una voz, áspera y baja, se deslizó en su mente. Susurraba palabras que no podía entender, pero su significado era claro. Palabras de miedo, de desesperación, de absoluta desesperanza. Se filtraban en su conciencia, envenenando sus pensamientos, amplificando su miedo. Los susurros estaban a su alrededor, provenientes de la oscuridad, de la propia criatura. Eran insidiosos, abriéndose camino en su mente, socavando su cordura. Intentó bloquearlos, pero eran implacables, tan implacables como la mirada de la criatura. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, su tono cambiando de susurros a gruñidos guturales. Hablaban de cosas que nunca deberían ser dichas, de horrores que yacían más allá del velo de la realidad, cosas que hacían que su sangre se helara. Estaba perdiendo el control de la realidad, deslizándose más hacia el abismo. La presencia de la criatura era abrumadora. Sus susurros un coro de locura que amenazaba con consumirla. Estaba a punto de rendirse, de dejar que la oscuridad se la llevara. Pero algo dentro de ella se resistió. Una chispa de desafío, un destello de esperanza frente al terror abrumador. Se aferró a ella desesperadamente, usándola para alimentar su lucha contra el control de la criatura. Intentó moverse, liberarse de la parálisis que la aprisionaba. Sus músculos gritaron en protesta, pero ella presionó más fuerte, deseando que su cuerpo respondiera. La criatura sintió su resistencia, sus susurros se convirtieron en gruñidos de frustración. El aire crujió con energía, una batalla de voluntades librándose en la oscuridad. Podía sentir el poder de la criatura, su intención malévola, pero se negó a rendirse. No sería otra víctima. Enfocó toda su energía en un solo punto, un solo músculo, deseando que se moviera. Y lentamente, agonizante y lentamente, sintió un destello de respuesta, una contracción, un temblor, una señal de que no era completamente impotente. El demonio gruñó, un sonido que desgarró el silencio, un sonido que prometía dolor y sufrimiento. Sus ojos brillaron con más fuerza, ardiendo con renovada intensidad al sentir su desafío. Los susurros se convirtieron en un torrente, una cacofonía de locura que amenazaba con ahogarla. Ella se defendió, su voluntad un escudo contra la embestida del terror. Cada contracción, cada temblor, era una victoria, una señal de que aún no estaba rota. Pero la criatura era implacable, su poder inmenso. La oscuridad la presionaba, amenazando con extinguir la última chispa de esperanza. Y entonces, un sonido atravesó la oscuridad. Un sonido del mundo exterior, un sonido que le recordaba que había algo más allá de esta pesadilla. Un sonido que le dio fuerza. La criatura retrocedió, su forma parpadeando como si hubiera sido golpeada. Sus susurros se desvanecieron, sus ojos se atenuaron. La oscuridad se retiró, el peso en su pecho se alivió. ¿Era libre o no lo era? El recuerdo del terror persistía, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba justo detrás del velo de la realidad. El demonio se había ido, por ahora, pero ella sabía, con una certeza que la helaba hasta la médula, que regresaría. Y la próxima vez podría no ser tan fácil de disuadir.